Hola amigos, bienvenidos, bienvenida. Yo soy Rafa y esto es Misteritis 75. Hoy estamos en la primera sesión de Misterios de los martes, donde vamos a tocar muchos temas de misterio, ciencia, humanidades y todos los temas que nos gustan a nosotros. Tenemos aquí unos cuantos compañeros del misterio que nos van a mostrar algunos temas que tenemos preparados para hoy, que son el caso de Xavier C., de Vallgorguina, los niños verdes de Wolpit, también hablaremos sobre de Berincuyo, los niños verdes de Wolpit. Escucho cómo vuelve el audio. Vale. Y bueno, y muchos temas relacionados con el mundo intraterreno, ciudades en general, bueno, cosas así, ¿no? Y miraremos a ver si llegamos al final. Porque, bueno, todo depende de si se calienta la cosa, de la gente que esté en el chat, que iremos dando paso a todos los comentarios que vayan haciendo. Tenemos a Dani Risa ya de momento. Muy bien, hablando de las tertulitis. Muy bueno. Y bueno, vamos a dar paso a un misterio muy interesante, ¿no? Del que, bueno, se ha desmentido, se ha desprestigiado mucho, ¿no? Que es el tema de Xavier Clarés, que sucedió en 1985 en Vallgorguina. Y bueno, lo escribió en su libro Pedro Rivera. Para ello tenemos a David Álvarez, bueno, aparte de todo el grupo que nos iremos presentando. Y muy bien, voy a dar paso aquí a nuestro compañero David Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y, en fin, gracias por la paciencia, ¿verdad? Porque han surgido algunos imprevistos. Sí. Muy bien. Tenemos con nosotros también a Gea Melody, desde Argentina. A ver si puedes abrir el micro. Hola, ahora, ¿qué tal? Ahora te escuchamos. Sí. Buenas tardes y buenos días. Depende de qué país. Muy bien. Está entre nosotros también Joseph de Salou. Un placer tenerte aquí de nuevo. Hola, buenas noches. A ver qué nos depara este apasionante tema intraterreno. A Cris Provenzal. Hola, Cris. Hola, buenas noches. Y a Yolanda también, que ha vuelto ya. Mi apellido, pero Yolanda Mañas. Bueno, buenas noches a todos. Y el tema de los intraterrenos, yo creo que va a dar para largo esto, ¿eh? Sí, que le han dejado salir de la mujer se ha quedado allí con el confinamiento y por fin la tenemos entre nosotros. Estoy sana y salva, por fin. Sana y salva. Muy bien. Y está también, sí,
Está Ramón entre nosotros. Lo que pasa que por este medio es complicado porque, a ver si puedo hacer una cosa, mira. Hola, Ramón. Estás aquí, te hemos dado paso. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy bien. Vamos, en cuanto quieras dar tu opinión, pues te damos paso, ¿vale? Vale. Ok, pues muy bien. Vamos a ver. Pues yo empezaría, pues, por el caso de Xavier C. En un bosque, ¿no?, de Vallgorguina, en el Maresma, en el corredor del Montnegre, hay un famoso dolmen, Pedro Gentil, donde ocurrieron unos sucesos muy extraños hace unos años. Y para ello, pues tenemos a David Álvarez, que nos va a documentar bien sobre este tema y qué es lo que ocurrió por entonces. Muy bien, David. Muy bien, Rafa. Pues muchas gracias por la intro. Por poner un poco en antecedentes sobre el tema. El caso de Xavier C. o Xavier... bueno, habían dos hermanos, Xavier y José María, porque la cosa es un poco complicada. El caso de Xavier Claret se produjo el 21 de julio de 1985. Para resumirlo mucho, porque el caso tiene su complicación, en ese día, Xavier, que parece ser, según todos los relatos, que era fotógrafo y que tenía una tienda de reprografía en Barcelona, o que era delineante, según otros, o que no era nada de todo ello, según él mismo confesó posteriormente, se dirige a Vallgorguina para hacer un reportaje fotográfico en la zona donde hay el dolmen este. Y era un día clareado, un día de verano, hacía calor, hacía sol, y de pronto se introduce como en una especie de niebla, resumo mucho, y a partir de ahí, él ya no recuerda nada más, esto era un domingo, hasta que de nuevo aparece en su casa, entra en Barcelona, le extraña que en un domingo por la tarde para él habían pasado pocas horas, todas las tiendas estén abiertas, hay mucha gente en la calle, y cuando llega a su casa encuentra pues, a su familia pues, preocupada porque hacía 36 horas que él había desaparecido, cuando para él habían pasado escasas horas. Entonces tiene ahí un lapso de tiempo perdido en el que no sabe dónde ha estado, no sabe qué ha sucedido, y a partir de ahí su hermano, José María, que por cierto, y eso es algo que puede ser interesante a futuro, había hecho unas fotografías de un extraño ser fantasmagórico en un viaje en barco a Mallorca. Conoce a Carol Ramis. Carol Ramis era una ex bailarina austríaca muy conocida en los círculos, en fin, esotéricos de los años 80. Yo la conocí, estuve en un par de ocasiones, en fin, tuve un contacto con ella y era una persona de un temperamento pues, muy peculiar. Carol Ramis enseguida ve ahí la posibilidad de que haya pasado algo, los pone en contacto con Francisco de Asís Robati, que era un ATS, él se hacía llamar profesor Robati, experto en hipnosis, lo somete a una hipnosis regresiva y entonces empieza a relatar los hechos. Desde el momento en que él recuerda que iba con el coche hacia Vallgorguina hasta el momento en que él regresa a su casa, en Barcelona. Ahí hay un tiempo perdido de varias horas. Entonces él, bajo hipnosis regresiva, recuerda que apareció, en fin, que en un momento determinado aparece una niebla, aparecen unos seres, hay como una especie de lluvia como muy viscosa, muy pegajosa, esos seres lo cogen, él no puede entrar en el coche, lo llevan a una cueva, prácticamente lo llevan a rastras y a partir de ahí le quieren sacar sangre, le cortan el cabello, pregunta por qué, le dicen que quieren hacer un doble, le quieren hacer un clon, aunque estamos hablando del año 85. La clonación se empezó a hablar en los años 90, 95, 96, creo que fue lo de la oveja Dolly. En fin, pasa por ahí en el típico episodio de abducción, de secuestro.
Él llevaba 2 cámaras, una cámara de fabricación propia, una cámara que se había hecho él con unas placas de forma muy rudimentaria, y luego llevaba una cámara reflex, una Olympus, equipada con un carrete Ektachrome 100 de diapositivas. Los secuestradores, en definitiva, parecen muy interesados tanto en una cámara como en la otra, sacan varias fotos. A todo eso, insisto, él no recordaba absolutamente nada. Él habla de eso bajo hipnosis regresiva. Y a partir de ahí, él lo ponen de nuevo, lo que vuelve a recordar es que está de nuevo en el coche. Detrás suyo o al lado suyo hay alguna distancia. Puede ver a un ser exactamente igual a él, su doble, solo que era justo a la inversa, como si nos estuviéramos viendo en un espejo. Si él tenía el bolsillo a la derecha, el otro lo tenía a la izquierda. Si él llevaba el reloj en la izquierda, el otro lo llevaba en la derecha, pero por lo demás era exactamente igual. En un momento determinado, cuando ya están en Barcelona, bueno, evidentemente él está en shock con todo este tema. En Barcelona, en la calle Vallespir, curiosamente, con la esquina Comte de... Bueno, una calle que además es curioso porque en los informes se dice una calle que hace esquina cuando luego, si lo miras, ves que las calles van en paralelo. En los informes hay algunas incidencias que no acaban de cuadrar. Esquina con... Comte de Belloc. De Belloc. Vale, pues si te fijas, en Vallespir con desde Belloc van en paralelo, es decir, no se cruzan, no hay esquina. Por otro lado, se habla de un Renault 5 en algunos informes, se habla de un 127 en otros, es decir, la cosa queda un poco nebulosa. A lo que íbamos, el doble se baja ahí y él sigue hasta su casa. A partir de ahí, según explica Rivera posteriormente, ese doble aparece en varios sitios. En casa de un familiar que le había dicho que iba a comer, que luego no iba, luego vuelve, pero si me acabas de decir que no ibas a comer y sí que va, etcétera. En fin, es toda una historia muy, muy rocambolesca. Al cabo de unos meses, en septiembre del año 85, si no recuerdo mal, Antonio Rivera conoce de este caso. La cosa es un poquitín más larga, pero en resumidas cuentas es esto. Conoce de este caso y entra en contacto con él. Y a partir de ahí, él escribe una serie de artículos en la revista en la Flying Social Review, escribe también en cuadernos de ufología y aparece también en un programa de televisión Plato Vacío, de televisión española, de octubre del 86, creo, y luego también en el programa de Ángel Caras Show, en TV3, en noviembre de ese mismo año, en donde aparece también a contraluz el amigo Xavier Claris. El caso, desde un principio, sonó bastante falso. Yo conocía este caso, no recuerdo exactamente si lo leí o lo leí en un libro de Rivera o en un artículo. Entonces, el caso a mí me interesó, me llamó mucho la atención, porque es que es un caso absolutamente inusitado. Es decir, además lo teníamos todo, aunque solo nos faltaba una cosa para ser una abducción dentro del mundo de la ufología, la nave. No había nave en este caso. Cuando Rivera toma el hilo de este asunto, él sugiere una idea que a su vez se le ha sugerido un traductor sirio de sus libros, que traducía sus libros, uno de sus libros, al árabe. Y le dice, hombre, si esto que me estás contando es algo absolutamente conocido en la mitología siria, son los jinn, es decir, unos seres intraterrenos que aparecen y que precisamente lo que hacen es hacerte un clon que luego lo intercambian por otro. Estamos hablando de mitología. De la mitología a la realidad hay un paso que mucha gente da con cierta alegría, pero que hay que ser prudentes al hacerlo. Y empieza un poco a crearse esta noticia, se empieza a conocer. Como decía, yo me entero de este caso ya hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero en un encuentro que tuvimos en Santiago de Compostela, en un encuentro entre gente que nos, en fin, ufólogos, por decirlo de algún modo, en el que estaban Ramón Navia, estaba Salvador Freixedo, estaba Manu Carballal, estaba David Cuevas, estaba Jordi Ardanoi, del CEI,
que hizo un trabajo extraordinario relatando este hecho y que apareció en el número 1 de Nous Papers d'Ufologia, que está en la red y se puede leer. Él contaba el caso muy pormenorizadamente, con mucho detalle, y llegaba a la conclusión de que este caso era probablemente era falso, porque olía mal. Juan Carlos Moreno hizo también un artículo muy interesante, que se publicó posteriormente en el número 74 de la revista El Ojo Crítico de noviembre de 2013, y ahí explicaba todo en detalle todo el caso. Y termina el artículo repito, del 11 de 2013 con la cuestión es: ¿qué le pasó a un joven de 23 años, casado, sin hijos y desaparecido durante 36 horas un domingo de septiembre de 1985? Posteriormente, este mismo artículo, con algunas rectificaciones, se publica en un blog que tiene él muy interesante, pero añade ya que llega a la conclusión de que el caso es falso. Hemos intercambiado algún correo electrónico, muy amablemente él me ha dado una información muy interesante, pero por decirlo de alguna manera, el informe definitivo llega con el número 8990 del Ojo Crítico, que se publicó en diciembre de 2019, es decir, hace poquísimo, en el que Manuel Carballel y David Cuevas hacen un excelente trabajo de investigación periodística en el que logran localizar y hablar con el testigo, cosa que no se había hecho anteriormente, porque siempre se mantuvo en secreto, no, porque creo que es en la Flight Social Review, Rivera ya reveló el apellido, pero era muy difícil de localizarlo. Ningún investigador lo consiguió. Me consta que Pedro Canto hizo un trabajo también muy interesante, lo intentó, no lo consiguió. Creo que Josep Guijarro también, incluso el mismo Javier Sierra. Rivera siempre lo mantenía un poco resguardado al margen. ¿Cuál es la conclusión de este, repito, desde el punto de vista periodístico, trabajo que hacen Carballal Cuevas y lo publican en El Ojo Crítico? Pues llegan a la conclusión de que efectivamente estamos ante un fraude, porque consiguen entrevistar al testigo y les dice que, bueno, que esto se lo había inventado todo, que él no era fotógrafo, que él era un mero escritor, redactor, lo que se conoce comúnmente como un negro, que esta historia se la pidió Antonio Rivera porque en aquel momento, y lo digo y me sabe mal decirlo porque este año se cumplen 100 años de la muerte de Antonio Rivera, que este asunto se lo pidió Antonio Rivera, incluso habla de que le pagó una cantidad porque él estaba en un bloqueo creativo y tenía una presión de Editorial Planeta para publicar. Bueno, yo remito a la gente interesada, porque el caso, ya digo, es extenso, a que lea este artículo del Ojo Crítico, se puede encontrar en la web, y es un artículo bastante largo y muy denso y, sobre todo, muy bien hecho, las cosas como sean. Ahora bien, yo lo que veo de este artículo, que al final, con lo que nos hemos de quedar, es con el consenso generalizado de que este caso es un fraude, pese a que tal vez, y digo tal vez, podría haber un núcleo de verdad que se exageró en su día, no lo sé, intentaré averiguarlo, pero yo la duda que tengo, y lo he comentado con otros compañeros, esta tarde sin ir más lejos, lo comentaba con Ramón Navia. Ramón Navia es el presidente del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos que está aquí en Barcelona, es un hombre que es el decano, podríamos decir, de la ufología nacional. Y él coincidía conmigo, dice: yo desde el primer momento este caso supe que no era auténtico, pero dudo mucho que Antonio Rivera estuviera detrás de esto. Lo he comentado también con otros investigadores, no digo el nombre porque tampoco les he comentado que lo iba a decir, y me han orientado hacia otros investigadores de primerísima línea que podrían arrojar un poco de luz, porque a mí lo que me preocupa no es tanto el caso en sí, sino el hecho de que en este momento alguien que es considerado como el introductor de la ufología en España, con sus luces, sus sombras y sus errores, pero estuvo, como es Antonio Rivera, bueno, pues se queda un poco en entredicho.
Porque claro, en este trabajo periodístico, lo único que estamos viendo es un testigo que dice unas determinadas cosas. Un hombre que además habla con un recuerdo de algo que sucedió hace 35 años, que además tuvo algunas enfermedades, y él mismo lo dijo, de tipo neurológico, que tal vez pudieran hacerle fallar la memoria, que no ha aportado ningún documento, hasta donde sabemos, y que en principio un testimonio habría que oponerlo al testimonio de la parte contraria. Es decir, si alguien acusa, alguien debería poder defenderse, cosa que en este caso no es posible porque Antonio Rivera murió en septiembre de 2001. Un poco lo que a mí me gustaría, o lo que de alguna forma estoy haciendo, es documentando mucho más este caso. He conseguido también la Flight Social Review del 86. Espero poder releerme con tranquilidad los dos artículos que publicó Antonio Rivera al respecto. Y he encontrado algunas, no diré contradicciones, pero sí algunos cabos sueltos que yo creo que podrían hacer que este caso lo revisáramos, no a la luz de que sea un caso auténtico. Yo no lo creo, aunque, repito, estamos en una zona muy interesante desde el punto de vista energético, misterioso, etcétera, como es Vallgorguina. Con una salvedad, el lugar donde hay el dolmen, hubo un radioestesista implicado en el caso, un tal Sichá de Mataró. Sí, déjame que comparta unas imágenes, perdona, David. Faltaría. Voy a compartir unas imágenes de este lugar. Sí, porque hablando yo es como una paliza enorme, ¿eh? No, vamos, estamos encantados. Puedes hablar todo lo que quieras. Pero es interesante, ¿no?, de poder documentar un poco sí, con imágenes, pues toda la escena. Estamos hablando de... Esto es Bosque de Vallgorguina. Lo podéis ver, ¿verdad? Sí. ¿Veis, no? Vale. Esto es el corredor del Montnegre. Exacto. Que es la zona. ¿Veis? Este es Vallgorguina, el pueblo. Es un pueblecito pequeño y aquí tenemos el dolmen de Pedra Gentil. ¿Ves? Esta es una imagen que se adaptó aquí para el libro y, bueno, su montaje. ¿Ves? Como podemos ver. Lo que pasa que, Rafa, si me permites, en relación con la anterior fotografía que has pasado, en donde hay la infografía esta, que me parece pues muy sugerente, la verdad, pero hay que destacar que precisamente los seres que describió Xavier no eran de este tipo. Este sería el tipo que ha sido reportado como el gris, cabezón, no era de este tipo, era un ser viscoso que además parece ser que olía mal, o al menos el entorno de la cueva olía mal, y que además tenía un aspecto monstruoso. Se hicieron unas fotografías, parece ser, con la cámara de Xavier, en la que aparecían unas garras y una especie de unas caras que eran como... exacto, este es otro pequeño lapso. Este es Francisco de Asís Robati, ¿verdad? Sí. El coche que has pasado era el 127 rojo. Sí. Que creo que es Juancar Moreno que nos habla del coche de Xavier, pero luego creo que Sierra en Milenio 3 nos habla de un Renault 5 rojo. Bueno, son detalles. Él parece que estaba muy preocupado por su coche y por las cámaras más que de lo que le iban a hacer, ¿no? Sí. Él llevaba una cámara, curiosamente una Olympus. Digo curiosamente porque yo soy usuario de Olympus. No citan el modelo, probablemente por lo que he leído podría ser una OM1, era una cámara que él dice que era muy cara, yo la tuve, no me acuerdo si era muy cara porque ha cambiado todo mucho, pero sí era una... Y luego tenía una cámara con placas, una cámara de placas, una caja, supongo que era pues para hacer prácticas. Pero cuidado, sigo en lo mismo, no perdamos de vista que todo eso es lo que se cuenta, porque él, según ha dicho en su reciente declaración que publican en El Ojo Crítico, él ni siquiera es fotógrafo, él era un redactor. Ya te digo, el caso está, tenemos por un lado toda la historia y por otro un testimonio que habría que poner, pues yo creo que en cuarentena al menos. Sí. Aquí tenemos fotografías que supuestamente se revelaron. Y que estas fotografías la hicieron los mismos seres, ¿verdad?
Sí, sí, perdón. La cámara la tomaron los mismos seres, que al parecer no tenían mucha idea de fotografía y además él no lo recordaba, él lo vio cuando posteriormente ve a la cámara y dice, caramba, ¿cuántas fotos he hecho? Si no recuerdo haber hecho ninguna foto, vamos. Y al revelarlas aparecen estas fotos. Se le acusó en su momento de haber manipulado las fotografías. Lo que parece ser es que, bueno, las trabajó un poco para que tuvieran un poco más de contraste, cosa habitual en aquella época y ahora también en el mundo de la fotografía. Aquí vemos estas garras. Esta garra. Lo que parecen un poquito falsas, ¿no? La verdad es que cuando las ves a primera vista... Claro, son sorprendentes. Aunque te digo una cosa, en el mundo de la ufología ya no me sorprende absolutamente nada. Y esta es una de las caras que sí quedó. Yo me gustaría aportar algo, si puedo, Rafa. Sí, David. sí. Durante la sesión hipnóptica que le hace la regresión, que le hace Ramis, yo creo que aquí hay algo clave para mí. A ver, yo creo, mi opinión, que el señor Xavier Clares sí que vio algo, pero quizás no sea lo que realmente vio. Quizás. Entonces, yo estoy convencido de que algo sucedió. Él comienza en esa regresión hipnóptica diciendo que pincha una rueda, que luego parece que no, pero que en el lugar hay como una neblina. Esto lo dice. Entonces, lo que sí que se ha sabido es que en este lugar, pues acudía sobre todo en esa década 80-90, en los años 80-90, acudían grupos a hacer sus rituales, sus ceremonias. Algunos grupos simplemente iban para pasar la noche y era la época del LSD. Se consumía ese tipo de sustancias. Seguramente, es mi opinión, lo que podría haber pasado es que en la hoguera habrían echado esas sustancias, estarían aspirándolas, estarían pues pasándose la noche allí lo más divertido que pudieran, ¿no? Pudiera ser que sustancias así alucinógenas, alotrópicas, etcétera, de esto José Miguel Gaona sabe bastante, pues pudieran abrir esa realidad en la mente para percibir esas dimensiones. Pero yo creo más bien que lo que le ocurrió al señor Xavier Clares es simplemente una alucinación que pudo haber tenido al respirar esa neblina o ese humo de la hoguera y haber sido contagiado con el LSD, porque es que una de las cosas que produce esas sustancias, lo primero es que los colores se difuminan, aparecen como que la realidad cambia, ¿no? Se ven luego las personas que pueden estar alrededor de la hoguera, hippies o lo que sea, pues estarían, como personas normales, estarían pues deformadas para él. Tendría esas alucinaciones. Y luego la cuestión del espacio y el tiempo, eso cambiaría. No se tiene la percepción del tiempo lineal como o sea, eso se pierde, ¿no? Entonces, quizás podría ser esto lo que ocurrió. Y yo, sinceramente, yo siempre digo una cosa, en el caso de todas las abducciones, de Sisto Paz, compañía, etcétera, ¿no? Creo que ellos creen que lo creen. Ahora, como no tenemos una evidencia que se puede repetir, investigar, testigos, no hay un aspecto científico para comprobar eso, pues queda todo como muy en el aire. Entonces, sí que algo sucedió, esa persona pudo haber visto algo, pero no lo que nosotros nos pensamos. Sí, aquí lo que es curioso es lo que viene posteriormente, ¿no? Por ejemplo, los datos que da Rivera sobre el tiempo perdido, que después también decía que el coche estaba lleno de barro. Exacto. Y era una temporada que era muy seca y después, posteriormente, las personas que se cruzaron con él, ¿no? Los testimonios de personas que se habían cruzado con un supuesto doble. Claro, aquí ya la teoría del LSD o que la persona en ese mismo momento, en ese mismo instante pudiera ver alguna cosa, ya no se contradice un poco. Entonces, claro que sí, podría ser, pero bueno, aquí yo lo que pienso que es en este lugar, aquí como dice un compañero que he visto
un comentario. Este es Juan Maguilero. Muy cerca de la Piedra Gentil, a tiro de piedra, está la iglesia templaria, donde hay unos nichos junto a un panteón. Sí, está la ermita. Claro, yo este lugar, aparte de que, bueno, la piedra, el dolmen, la Piedra Gentil, no está en el lugar ubicado donde estaba anteriormente, ¿no? En su lugar original, sí que toda la montaña ya tiene una energía especial, una energía que parece que desprende, ¿no? Telúrica o una cosa así. Entonces, en este caso, yo creo que, aparte, en el libro también de Jesús Callejo nos habla que hay muchas leyendas de brujas en esa zona, que creaban tormentas y creaban, bueno, sí, tiraban piedras y hasta había granizo y destrozaban todas las cosechas. Entonces ellos parece que quemaban unos saumerios para espantarlas y tal, ¿no? Así que todo Vallgorguina ya tiene mucha tradición de brujeril, ¿no? De brujas y de todo este tema, ¿no? Relacionado. Rafael, ¿le puedo hacer una pregunta a David? Sí. No te diga más. Tengo una pregunta. Porque obviamente imagínate que siempre lo que sucede, ¿no? Más allá de que uno ponga en duda los relatos o siempre las investigaciones resulten otras respuestas. Siempre sucede, o lo que yo vengo viendo, ¿no? Por lo menos de los entrevistados y de la gente que se estudia acá desde 1986, por lo menos en Argentina, que siempre al abducido o al que supuestamente tuvo contacto, siempre hay un halo de cosas y de gente que lo persiguen. Como siempre se dice, ¿no? O sea, como que siempre hay un halo de gente después de parte de los gobiernos, de parte de inteligencia, de parte de diferentes aspectos que siempre van a la cosa esa de perseguir al que lo descubre, perseguir al que supuestamente y teóricamente encuentra algo similar a un contacto o al contactismo o al abducido o al teóricamente abducido. ¿Cuánto puede ser, más allá de que sea una historia hipotéticamente falsa, cuánto de eso también hay? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A cuánto hay de gente que persiguió en su momento al testigo? Ajá. Claro. Porque siempre hay de parte de gobiernos, de centros de inteligencia, de diferentes cuerpos, digamos, entre comillas, que son de inteligencia, diferentes países que lo tienen. ¿Cuánto de eso hay detrás de este caso? O sea, ¿cuánto pudiste vos entender o encontrar que eso existe o que hay detrás de esto? No, en este caso concreto no me consta de que hubiera ningún movimiento de Men in Black, o sea, de hombres de negro o de servicios de inteligencia que intentaran ir detrás de este caso. Pero no lo conozco, estoy documentando el caso más allá de lo que conocía, pero casi que te puedo asegurar que en este caso esto no ha existido. De todos modos, a mí me gustaría recalcar el hecho de que hay consenso en que este caso es un fraude. El tema está en saber quién originó ese fraude. Si lo originó Rivera, si lo originó Carol Ramis, si lo originó... En fin, no se sabe. En el último artículo de Carballal y Cuevas lo dejan bastante claro. De todos modos, con respecto a lo que comentabas, yo creo que es interesante el establecer 3 niveles de análisis en estos temas en general y en el caso de los no identificados en particular. Desde mi punto de vista, hay un análisis que podríamos hacer de tipo científico, causa-efecto, método científico, en el que estaríamos pues averiguando el origen y el destino y el comportamiento de determinadas luces o de determinados objetos que podemos ver en el aire. Otro sería el análisis más social o a la luz de las ciencias sociales, que sería un poco el analizar los casos, como podría ser este, por ejemplo, escuchando a los testigos, viendo un poco el entorno, relacionándolo con otros casos y entonces, a través de pruebas indirectas, llegar a la conclusión o no de que existen indicios razonables de que el caso es cierto. En el primer nivel
científico sería encontrar la smoking gun, es decir, la pistola humeante, la prueba del delito. Esa no la hemos encontrado, no tenemos un objeto volante no identificado. Otra cosa son las conspiraciones, pero no tenemos un objeto volante no identificado que lo tengamos en un sitio y lo podamos analizar y lo tengamos identificado, con lo cual ahí la ciencia se nos queda muy corta. Las ciencias sociales, que sería el otro, nos permiten ir avanzando en el conocimiento de este tema. Y finalmente tenemos el terreno del dogma, de los mitos, de aquello que sin tener pruebas acabamos creyendo, que también está muy bien. Es decir, uno de mis mayores intereses en el tema de la ufología es el caso de los contactados, y en eso soy muy heterodoxo. Me interesan mucho los casos de contactados, por absurdos que puedan parecer, porque de cada 1000, de cada 10.000, de cada 100.000, no lo sé, uno probablemente nos esté poniendo tras la pista correcta del fenómeno. En su día incluso establecí un poco el patrón de comportamiento en estos casos. Ahora no se llaman contactados, ahora se llaman canalizadores, navegantes, en fin, tienen otros nombres más actuales. Pero en definitiva sería lo mismo, sería, no digo es, sería el contacto con otra conciencia, con otra realidad. Pero eso caería dentro del terreno probablemente de los dogmas, de los mitos, y como tal lo hemos de tomar. El problema es cuando alguien intenta convencernos de algo que no se puede probar, de un mito, por ejemplo, con pruebas aparentemente científicas. Y entonces ahí ya la hemos liado. Entonces, yo creo que el gran desbarajuste que tenemos hoy en día en el tema de la investigación viene por aquí. Y por el hecho de que cada uno de esos niveles que he hablado son compartimentos estancos y se pelean los unos con los otros. Si eres un poco del sector más científico, contactados, y a la inversa. Entonces, te lo digo porque un poco el tema de los hombres de negro y tal, que han habido casos que son ciertos y tal, bueno, entraría también dentro de ese mito en el que uno puede creer o no creer. Yo personalmente estaría en los de que tal vez cree, pero que no tenemos pruebas, es decir, no hemos pillado infragante a alguien ahí, mire, sí, yo soy un hombre de negro, este es mi carné de hombre de negro, tengo el número tal, confieso abiertamente que me dedico a esto. En fin, es por dar algunas pistas de por dónde va el tema, que además es un tema muy complicado, muy sinuoso. Sí, realmente sí. No sé si me he enrollado demasiado, ¿eh? O sea, no. Córtame que a veces hablo. No, es súper interesante. Yo vuelvo a remarcar lo de las energías telúricas del lugar, y para eso me gustaría que Chris, que estuvo en el lugar in situ, estuvo haciendo pues unas experimentaciones, estuvo allí pues canalizando, y bueno, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es lo que sentiste en el lugar. Para ello también voy a compartir unas imágenes que me has pasado. Sí, yo no conocía la zona, no sabía nada, ni la historia que acompaña este lugar. No, y como sensitiva, cuanto menos información tengas, para mí, más auténtica es la canalización. No me gusta llamar canalización para que me entendáis. Estos son fotos que se hicieron, se puso en contacto conmigo una persona que conocía a través de un grupo de investigación, y esta persona había coincidido con Antonio Rivera en una conferencia, y Antonio Rivera le explicó el caso supongo, de esta persona, ¿no? De Xavier C. Yo no voy a entrar en si creérmelo o no creérmelo. Lo que sí que hay cosas que, bueno, detalles que coinciden del caso, que yo sin saber nada he captado del lugar. Varios puntos distintos. Uno es la ermita, que yo aquí detecté una persona que protegía este lugar, ¿no? Era como un ermitaño, y que tenía, lo que yo capto es que tenía información sobre el lugar y que a su manera le intentaba proteger este enclave. Luego después también hice una canalización in situ en una zona en el dolmen. Yo no sabía, que me lo has comentado tú, Rafa, que en el dolmen, que en principio el dolmen, el lugar original no es donde está ahora actualmente. Eso me lo han comentado varias personas. Yo fui allí, yo me dediqué a tocar lo que eran las rocas, ¿no? Las piedras que forman aquí salgo yo.
yo veía al tocar la piedra que está arriba, en la parte de arriba, esa sí que noté que era original, lo vamos a llamar así, pero en cambio había algunas piedras, las que lo aguantan, que yo no sentí ningún tipo de energía especial. Y en el lugar, yo personalmente, no quiero decir que otras personas puedan notarlo, yo no noté nada especial aquí a nivel energético. Vuelvo a decir que yo no sabía nada, ¿eh? A mí me llevan, debo indicar que esta persona había consultado con una persona muy mayor, una medium, y él ya tenía sus apuntes hechos en los años 90 y empezó a explorar la zona, ¿vale? Él es un chico que es espeleólogo y aparte le gusta explorar como afición cuevas subterráneas y él yo creo que buscaba información sobre algunas galerías subterráneas allí. Entonces me llevó, primero hicimos una canalización aquí en mi casa y cuando él vio que coincidían cosas que yo decía en esta canalización con la otra sensitiva, entonces es cuando decidimos ir en persona y hacemos 2 visitas. Entonces, bueno, a mí lo que me ocurrió en una zona que no puedo, porque él me ha indicado que no quiere ni que mencione su nombre, ni que mencione el lugar concreto donde que cerca hay una mina. Yo allí capté que había galerías subterráneas, capté una especie de, a ver cómo lo voy a llamar, porque es difícil, una raza, una tribu que iban con lanzas, ¿de acuerdo? Con unas lanzas, iban vestidos con sandalias y con pieles. Yo no, vuelvo a decir que yo no sabía nada. Aquí es el punto justo donde yo empiezo a canalizar. Y allí en esta foto precisamente es cuando yo estoy visualizando, entre comillas, porque no es una cosa física, ¿de acuerdo? Estoy visualizando como un grupo de hombres primitivos, por la apariencia que yo veo, que se acercan y además están buscando algo que necesitan porque su poblado les falta algún material. Entonces, yo solo he ido 2 veces a este lugar, pero sí que debo decir que aquí en este punto, la verdad es que fue muy fuerte. En cambio, aparentemente en lo que es el dolmen y en otros puntos, sí que vi cerca del dolmen, en un árbol, presencié un ritual con una chica. Exacto, no, esto aquí, en este árbol yo visualicé una mujer que habían atado aquí, bueno, una chica joven que habían atado aquí. Yo no sabía nada, no sabía ni que habían habido rituales, ni brujería, ni nada. Yo simplemente le dije que vería una chica atada al árbol, veía un grupo de chicos haciendo algo con ella. Además, yo cuando entré en trance, pues empecé a andar y llegué al punto donde hay esta especie de tipis y yo le dije que habían arrastrado a esta chica hasta allí, exactamente hasta aquí. Y bueno, yo les veía haciendo conjuros y cosas, ¿no? Y esta chica estaba inconsciente. Entonces, bueno, es después que yo descubro este caso de Xavier C. Me llama la atención. Lo que sí que es verdad que hay alguna incoherencia. Yo no soy nadie para juzgar si esta persona, Xavier C., si es falso o no, pero me llamó la atención las coincidencias, ¿no? Algunas cosas que él explica que a mí me coinciden con lo que yo percibí, vuelvo a decir, sin saber nada. Yo es después de visitar este lugar que empiezo a buscar información y me sorprende todo lo que encuentro. Yo, Cris, si me permites, lo que has comentado es muy interesante. Sobre todo hay un detalle que yo no sé si sabes que este dolmen no está en su sitio original. Es decir, y eso cuadraría con el hecho de que unas piedras te trajeran, notaras energía o notaras que te transmiten algo y otras no. Porque probablemente hay algunas piedras que no sean las del lugar. Este dolmen se trasladó del lugar a finales de los años del siglo XIX por unas disputas entre familias por unos terrenos. Por otro lado, el hecho de que este caso en concreto se ha inventado no quiere decir que el lugar no tenga, que lo tiene, muchísima energía y personas como insensibles, como sería tu caso, sois capaces de contactar con esa conciencia o con esa realidad paralela o recibir información. Y eso que me dices tú me reforzaría un poco la teoría de que uno de los personajes claves de esta historia, o al menos de
fin, de esa posible falsedad, no sería Antonio Rivera, sino que quizá habría que girar un poco la vista hacia Carol Ramis, que era una persona muy puesta en este tipo de cosas, en ocultismo, más que en este tipo de cosas, perdón, en ocultismo, en brujería, en hechizos y en cosas de estas. Estamos hablando del año 85, 35 años atrás. Tampoco había el nivel que hay. Pero ya me cuadra bastante lo que me dices, sí. Claro, aquí parece que hay, pues, según lo que tú pudiste captar, es que hay como algo que parece que eran intraterrenos esos seres. Cris, estos seres que tú comentas, que eran muy antiguos. Pues mira, o eran gente que habitaba ahí. Yo intento ser muy realista conmigo misma, ¿de acuerdo? Intento ser muy realista siempre y muy tocando de pies en el suelo. Me gusta hablar con gente que son científicos porque intento hacer un cóctel de lo que yo pueda percibir con la información que ellos tienen. Me gusta tocar de pies en el suelo para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, yo lo que sí que noté es que en este punto, yo no sé si capté escenas del pasado, ¿de acuerdo? O escenas de otra dimensión. No voy a entrar en esta... No quiero juzgarme a mí misma. Yo me limito simplemente a explicar lo que yo capto y los demás, si me quieren ayudar y me quieren dar su opinión, los que estáis aquí, pues yo os escucho encantada. Yo me gustaría comentar. A mí me da la sensación que algo pasó ahí. Yo sí que presiento que algo pasó y quizá en un plano, en otra dimensión, ¿no? Por así decirlo. No sé, pero yo sí que creo que algo pasó, yo sí que creo. Que a lo mejor la historia esta de Xavier pues se ha podido cambiar ciertas cosas, ciertos hechos, pudiera ser, pero hay algo raro, ¿no? Hay algo raro con querer desmentir este caso, no sé. Pero yo sí que siento que algo pasó. Me puedo equivocar, no lo sé. Aparte es que en Vallgorguina yo creo que hay varias cosas, se mezclan muchas cosas, ¿no? Hay lo que tú dices, el tema de la brujería, y luego hay lo que es a mí al menos lo que me interesa es la historia del lugar. Más que las brujerías y los rituales, me interesa más la historia del lugar y realmente la sabiduría que había en este sitio. Porque la sensación que a mí me dio es que allí había algo ancestral, que es lo que yo creo que capté, fuerte, claro. Es un lugar potente. El tema de la brujería no me interesa, sinceramente. Sí, es un lugar potente, sí, efectivamente. Yo estoy contigo, Cris. Y es un lugar caliente también de avistamientos ovnis también en esta zona. No lo sabía. Jesús Callejo cita esta zona precisamente en su libro Nomo y habla de eso, de que hay unos túneles que conducirían a intraterrenos, en definitiva. Ya digo, la zona sí es especial. Claro, siempre relacionado con dolmens y con menires, ¿no? Lugares donde los antiguos ya conocían que eran lugares de poder y allí colocaban sus piedras, ¿no? Que a veces decimos que son tumbas, pero puede ser que sea mucho más. Además, me da a mí, Rafa, que mucha gente ha utilizado este lugar de poder para hacer precisamente estos rituales. ¿Sabes? Es como hay solapado, de origen hay algo potente y se ha utilizado este lugar para hacer cosas que para mí no tienen interés, sinceramente. No sé. Claro, la energía fluye de la Tierra y cada uno la utiliza para lo que le convenga, ¿no? En este caso, claro, puede ser que principalmente al principio estas mujeres, estas brujas que decía que acudían al lugar simplemente fueran a adorar a la tierra o lo que fuera. Lo que pasa es que eso luego se fue pervirtiendo y haciendo cosas peores, ¿no? Como lo que tú presentiste en ese momento. Es interesante. Bueno, luego también, perdón. ¿Qué es brujería? ¿Qué no es brujería? O sea, me parece
que hablar así tan simplemente. Creo que recién hubo uno de los compañeros que dijo exactamente, creo que dio un punto clave. Porque una cosa es hacer un ritual a la madre tierra en un triángulo, porque siempre se dicen que estos son los llamados triángulos de fuerza magnética, donde generalmente se utilizan para hacer distintos recargas energéticas, donde también se suelen decir y de hablar sobre los intraterrenos. O sea, hay que hablar y pensar bien cuando uno dice brujería y todo ese tipo de cosas, porque una cosa es decir magia, brujería, ocultismo en una época determinada, donde capaz que era gente que meditaba o era gente que hacía ritualística con sangre, o sea, hay diferentes aspectos dentro de lo que es el ocultismo, la magia, o sea, porque si un grupo de personas hace 50, 60 años se juntaba para meditar y por ahí tener un par de piedras y nada más, eso para otra época era brujería, para nosotros ya no es brujería. Entonces, hay que diferenciar exactamente porque si no parece como todo lo mismo y no es todo lo mismo. Yo aquí estoy mostrando lo que es... Totalmente de acuerdo contigo. Una cosa es la magia blanca y que utilicen la zona, bueno, la energía del lugar, ¿no? Y otra muy distinta es lo que, por ejemplo, yo capté con esta mujer, que le hicieron un corte en la zona del cuello. Aquí hay detrás unos intereses de, bueno, de utilizar a una persona, no diré sacrificar porque no creo que no le hicieron nada. Hubo abusos y una serie de historias, pero no creo que fuera más allá. Tampoco la verdad es que me interesa mucho. Cris, vos sabés que mientras lo decías es como que yo también, o sea, de alguna forma me transmitiste esa percepción también. Por eso creo que te lo puse en algún lado. No me gusta explicar los detalles porque es muy escabroso. En el momento te puedo decir que yo me puse mala. Me puse muy mala y tuve que salir del lugar. Bueno, yo creo que es una zona que se ha hecho mucha cosa. Energéticamente ha habido mucho movimiento, tanto para lo bueno como para lo malo. No me gusta dividirlo, pero para que me entendáis. Y en la ermita, precisamente, para mí es un lugar que yo es el que detecté más antiguo y más limpio de toda la zona. El caso de Xavier Cea, yo ya lo pero algo hay aquí en esta zona, claro. No sé si puedo comentarlo, pero bueno, me dices que ya de principio esta iglesia es templaria. Los templarios normalmente construían en lugares que, bueno, que eran lugares de poder, ¿no? O para preservar algo. Sí. Entonces, al construir esta ermita, aquí presentiste que algo se ocultaba, ¿no? Y que antiguamente, bueno, a lo mejor, estaba amurallado, ¿no? Sí, exacto. Yo tuve momentos que veía escenas de un muro levantado, estaba todo como fortificado y el ermitaño que protegía este lugar, que estaba detrás, que hay como una casa detrás de la ermita, yo veía, bueno, lo que capté yo es que esta persona poseía conocimientos de este lugar que no lo compartía con casi nadie. Se dedicaba a vigilar este lugar. Ya sería interesante a lo mejor canalizar y entrar en detalle. Sí. Como un guardián. Sí, exacto, un guardián. Sí, sí. Todos los puntos en general a nivel mundial donde están levantados y donde están puestos los triángulos energéticos estos, siempre hay un guardián, siempre. Sí, yo quería mostrar esto también, que estos son los inipis, los temazcales también que se utilizan a veces para adoración a la Madre Tierra y bueno, para hacer un renacimiento espiritual y todo, ¿no? Esto es de la costumbre, bueno, desde Centroamérica, Norteamérica, y se utilizan mucho. Y claro, estos son bastante parecidos a las cabañas estas que se han visto, ¿no? ¿Ves? Aquí se hace un ritual de fuego, luego se meten todos dentro del temazcal con unas piedras calientes. Es todo un ritual que se realiza. Claro, pero por eso, Rafa, habían dos compañeros. Por eso decía que han utilizado. Claro, habían dos decía compañeros. Que han utilizado precisamente
Sí, que han utilizado precisamente pues cosas que se han hecho pues como una adoración, ¿no?, a la tierra, claro. y lo han utilizado para hacer rituales y sacrificios. Entonces, aquí se han No, mezclado porque varias se ha cosas. marcado mucho ese lugar de las cabañas y tal, porque decía que podría ser eso, ¿no? Como hacer brujería y tal, pero justo en uno de los árboles yo vi un vídeo de dos compañeros youtubers que son bastante conocidos, y en uno de los árboles lo que había era un ojo de Dios, que eso es un ojo de Dios Huichol, o Chicurri o algo así se llama también. Es un símbolo de protección de la religión Huicharia, de allí de México también, ¿ves? Aquí podemos ver cómo se celebran una fiesta aquí en México también, donde se colocan todos estos ojos, ¿no? Eso de protección también se les dan a los niños cuando nacen y todo, ¿no? La cosmología del universo de estas naciones. Decía que yo, por lo que tengo entendido, Antonio Rivera, según me explicó este amigo mío, estaba interesado en descubrir si había unas galerías subterráneas que llevaran a algún lugar. Yo le comenté que yo capté que había como unos túneles que iban hasta alguna montaña, y la verdad es que me quedé ahí, pero sería interesante. Yo creo que sería interesante saber realmente si hay una galería, unos túneles subterráneos que van a algún lugar, porque la sensación que yo tengo es que podría ser que hubiera habido alguna raza, algunos seres viviendo allí en algún momento. Es la sensación que a mí me dio. Muy bien. ¿Queréis comentar alguna cosa más antes de que pasemos al siguiente tema sobre Xavier C? Veo, a mí me gustaría, a mí lo que me gustaría es que, más que nada me gustó lo que dijo Cris, porque, o sea, a mí me dio la misma sensación cuando ella empezó a relatar. Yo en general no le tengo mucho miedo a las cosas, sí son fuertes, pero está bueno definir qué es brujería, qué no es brujería, o sea, porque en diferentes épocas, en diferentes lugares, son diferentes simbologías, diferentes dibujos, no es lo mismo hace 200 años, 300 años, 1000 años, somos diferentes personas, y creo que es interesante que siempre, o sea, si uno limpiara, ¿no?, el planeta, y haríamos de cuenta que no existen edificios ni árboles, siempre en el planeta hay como diferentes triángulos señalando un punto energético particular, ¿no? Y que siempre están esos guardianes, aunque incluso estén solamente sus fantasmas, ¿eh? Están siempre ahí protegiendo esos lugares, siempre están. Yo estoy seguro que el corredor de Montnegre es uno de estos lugares. Muy bien, pues sigue abierta la investigación, ¿no? Parece que ya estaba bastante cerrada, pero David Álvarez, parece que todavía quedan cabos sueltos, ¿no? Por aquí, que se pueden seguir investigando. Sí, yo creo que sí. Yo la verdad, vamos a ver, insisto, hay básicamente dos cuestiones. Una, ver el fraude de dónde vino, que hasta que no se demuestre lo contrario, pues hay un trabajo de Carballal y Cuevas pues que apuntan en una dirección, y luego intentar averiguar si hubo un punto, algo de verdad, a partir de lo cual se montó todo esto. Cosa que a la vista de lo que tenemos en estos momentos es complicado. Es decir, en estos momentos para la mayoría de quienes, en fin, investigan o investigamos estos casos, sería un caso bastante cerrado. Pero bueno, a mí me gusta, en fin, verificar un poco las cosas y en eso estamos. Por cierto, cuando decía Cris que había unos túneles y tal, el que los estuvo buscando durante mucho tiempo fue Pedro Canto. Y lo estuvo buscando y publicó algo. Lo que ahora no sabía decirte exactamente, ya lo buscaré y si tengo referencia, en todo caso, os lo hago llegar. Muy bien, pues me gustaría pasar ahora a un tema también que está bastante relacionado por el tema de intraterrenos y por seres que aparecen, ¿no? Y este es el famoso caso, ¿no?, de los niños verdes de Borges, que también luego posteriormente se le llamaron de Banger.
¿Qué opináis sobre este tema? ¿Sabéis algo? ¿Queréis dar pasos? ¿Sabéis la historia? Josep, ¿nos podrías documentar un poco? Rafa, no he escuchado. Ajá. De manera breve, pues, a ver, el caso de los niños verdes de Woolpit es una leyenda que se recoge en Inglaterra, allá por el 1100. ¿Si me oís bien? Sí, Sí, 1100. Sí, de referencia catalana, es la época de la construcción del monasterio de Poblet. Bueno, pues entonces narra la historia de dos hermanos, ¿no?, que tenían la piel verde, que aparecieron de golpe y porrazo, pues un día, pues escondidos en el bosque, caídos dentro de un agujero, una especie de trampa para perros salvajes de aquella época. Y bueno, el caso curioso de aquí es que los historiadores que recogen estas historias, hay dos importantes, lo hacen en latín, bueno, pues vienen a decir eso, ¿no?, que había muchos testigos que confirmaban el suceso y estos dos niños, pues se refugiaban de la luz del sol, les molestaba bastante, eran niños pequeñitos, un chico y una chica. El nene murió con temprana edad, pero la niña, pues mira, siguió comiendo. Al principio no querían comer nada, eso es lo que dicen los testigos, solamente querían comer legumbres, cosas así. Y el niño muere. Y entonces la niña, a raíz de que va comiendo, se va adaptando más a la vida social de su entorno, pues su piel va cambiando de color y bueno, pues ya casi no se distinguía de una niña de aquel pueblo, aquel poblado. Y uno de sus habitantes se casa con ella al final, ¿no? Ahora, que esto sucedió, que realmente salieron de una cueva, los niños estaban perdidos, desorientados, ¿no? No sabían, porque decían que venían de un mundo diferente, que no existía el sol, que estaba dentro de la tierra, que no había luz solar. Era otra cosa, ¿no? Bueno, que es a dónde está la parte de verdad, la parte... no lo sabemos nunca, creo, ¿no? Hay algunos médicos que han dicho que los niños podían haber padecido una enfermedad llamada clorosis, que es una rara enfermedad que la piel la vuelve de un tono verdoso. Pero claro, hay cosas sin explicar. También la otra cosa está que estamos hablando de una época donde, bueno, cualquier cosa inexplicable, pues una enfermedad, algo que ven en el cielo, pues las interpretaciones estaban muy... había una pobre interpretación de todo ello, ¿no? Y cualquier interpretación era achacada pues a cosas raras, cosas del demonio, etcétera. Los niños, o sea, nada más entrar en contacto con los pueblerinos del lugar, fueron bautizados para alejar el mal y todo eso de allí, ¿no? Bueno, pues esto sí, está narrado en la historia del Rerum Anglicarum de William Niebuhr y también en la otra del Chronicum Anglicanum del 1220, época del Jaume I Conquerido, de Ralph de Coggeshall y William Camden en su Britannia de 1586 cita también el suceso. En fin, hay varios historiadores que lo van recogiendo. Ahora, ¿quién copia de quién? Bueno, me imagino que el primero será el original, pero eso, de saberlo si es cierto o no, pues ahí queda. Claro, aquí el caso es que, bueno, aparecen estos encontrados por unos campesinos que estaban allí, no se sabe nada, no estaban tan campantes allí con sus trabajos, con sus labores diarias, y salen de una cueva estos chavales que no saben ni el idioma, no saben qué idioma están hablando, los chavales están súper confundidos, pero a mí me llorando. Y bueno, y el tema... verde... Claro, era eso, ¿no? Lo que más le chocó, sobre todo, era el color verde de la piel. Bueno, como ha dicho Josep, ¿no? Lo que pasa que se creía que era una leyenda o
una historia, ¿no? Un cuento del folclore, pero investigando, sobre todo en este libro, que es el más antiguo, que es de 1298, si no me equivoco, o 1920, pone aquí abajo, que está en Cambridge. Entonces, pues estuvo investigando y realmente esa leyenda existe y la dio como muy verídica, perdón. Porque el hombre estuvo investigando a gente del pueblo, le estuvo preguntando y todos le comentaron, pues ciertamente que así sucedió, ¿no? Lo extraño es que si estaban muertos de hambre, de susto, no quisieran comer nada, ¿no? Sí, también lo extraño era que los niños decían que venían de la tierra de San Martín, pero ¿cómo podían decir eso si no se les entendía? A no ser que fuera con el paso del tiempo y los niños, pues, por asimilación de ideas y pues fabricaran eso, no lo sé. Claro, pero eso se comenta luego, posteriormente. Al principio no comentan esto. Dice que venían en estos libros más antiguos, del siglo XII, lo que te comentan es que venían de un lugar oscuro en que parecía que había como una luz artificial y tenían que cruzar como un gran río, ¿no? Una cosa así. Y entonces ellos escucharon unos sonidos, unas luces y la persiguieron y entonces aparecieron en el lugar, ¿no? A la salida de la cueva y dice que el sol les deslumbró y luego no sabían volver. Y allí es donde los recogieron los campesinos, se los llevaron a un terrateniente que había de allí de la zona y los cuidaron, ¿no? Hasta que murió el chico, la chica se hizo grande y les dieron de comer, bueno, solamente que al final querían comer unas habichuelas, ¿no? Eran como unas habas o unas judías. Y además que se las comían crudas, eran vegetarianos. De casos de niños salvajes hay varias. Quiero decir que podrían ser un par de niños hermanos que a lo mejor estaban viviendo bajo tierra, de ahí el color verde, que dudo que fuera un verde así, sino que debería ser un verde porque no les debía tocar el sol, digo yo. Sí, se dice que por allí, por entonces, por entonces dice que había, bueno, pues flamencos por allí, por aquella zona, ¿no? Y bueno, y entonces no sé si estaban en guerra o en conflicto, ¿no? Con los ingleses y bueno, y muchos de los que fallecieron en ese momento, pues iban con hijos y se comenta, se dice que a lo mejor algunos de estos niños pues se ocultaron en un bosques también por allí que son muy espesos y da poca luz claro. Y bueno, y fueran críos. Eso es alguna de las hipótesis. Rafa, a mí me llamó la atención un dato que dijo Joseph, me cuesta el nombre, que dice que habla del sol que ellos describían, del sol que está, que ellos describían, el sol que está dentro de la Tierra. Porque cuando se hace la investigación sobre el Cerro Unitorco, acá en Córdoba, en Buenos Aires, acá en Argentina, los que se refieren a ERC, la ciudad intraterrena dentro de Córdoba, hablan también del sol intraterreno. Sí, es como la teoría de la Tierra hueca, ¿no? De que hay como un sol interno que sería como el núcleo o algo así, y entonces pues ellos estarían viviendo pues como vemos aquí, alrededor, ¿no? Y bueno, habría aquí a lo mejor alguna salida donde ellos salieron, pero bueno, esa es la hipótesis, no se sabe bien si eso es lo que sucedió realmente. Pero digo que hipotéticamente si hubiera una raza que está viviendo bajo tierra, digo yo que tendrían sus problemas a la hora de salir a la superficie. Y que aparte, ya no solo el color verde, yo creo que morfológicamente tendrían otro aspecto, ¿no? Me da a mí la impresión. No sé. Sí, dice que ellos eran todos verdes, que allí de donde ellos venían eran todos de este color, que eran verdes. Luego aquí vemos, este fue el primer libro, John Maclean, que recogió la historia, la dio a conocer, ¿vale? Y aquí este hombre lo que empezó a hablar no era ya de Woolpit, hablaba de bancos. Y bancos luego lo fueron repitiendo pues muchos escritores, ¿vale? Sí, después Colosimo también estuvo hablando de este tema y Banjos lo
lo ubicaban en España, concretamente en Barcelona. Esto me recuerda un poco lo que decía Chris, ¿no? De los niños salvajes que se han ido encontrando. Sí. Recuerdo el famoso caso de un niño, ¿no? Que se encontró en la región de, ¿cómo se llama? En Languedoc, creo que fue, en Caen, en Languedoc, cerca de los Pirineos, que al final le pusieron Víctor, y se hizo la película. La película la hizo François Truffaut, L'Enfant Sauvage, El Niño Salvaje. Sí. Y bueno, pues fue un niño que se encontró perdido en el bosque, adolescente casi, pero bueno, intentaron educarlo y fue casi imposible, ¿no? Aquí en España también hay un caso que fue de un niño que se perdió, ¿no? Bueno, lo entrevistó bastante reciente. En Cuarto Milenio. Sí, que fue criado por los lobos también. Sí, por Andalucía. Y bueno, estuvo mucho tiempo conviviendo con ellos también. Puede ser que... Claro, por eso digo que a lo mejor hay un fondo, ¿no? De dos niños que a lo mejor se protegían bajo tierra y que a lo mejor el color verde era por la falta de melatonina, ¿no? De sol, de exposición al sol. Sí, también es posible, claro. Aquí lo que, bueno, es curioso también, porque luego en la revista de Más Allá también había un hombre que se llamaba, bueno, con un seudónimo, Aitor Ondarrieta, publicó que posiblemente esa ubicación española era en Gerona, precisamente en Bañolas, por el nombre, ¿no? De bancos, Bañolas, pero aquí él ya se estaba basando en lo que había estado en los siguientes escritores hablando, no se basaba en la primera, ¿no? En la primera explicación que había hablado de Wolpe. Claro, hay muchos siglos, muchísimos siglos de diferencia entre ambos, ¿no? Mira, aquí quiero mostraros lo que es Bañolas, que lo tengo muy cerquita de casa. Aquí existen estas cuevas también, y estas son las Goyas, que le llaman. Bañolas es otro punto mágico. Claro, aquí hay también una zona, ¿ves?, que se llaman las Estunas, sí, que pertenece a Porquera, que aquí hay pues muchas leyendas también de Goyas, ¿no? Que eran estas mujeres que se bañaban en los ríos por la noche y luego se volvían a meter en las cuevas. Aquí vemos como hay también todo un circuito para pasear con los niños, con las hadas, pero es que está lleno de agujeros en el suelo y de grietas y todo, y el bosque de robles. Aparte, en Bañolas, yo recuerdo que fui con Sinesio Darnell y nos comentó que existe aquí un bichito cerca del agua que es de la época prehistórica. O sea, creo que es el único lugar donde se encuentra, que es como una especie de lagosta pequeña. Sí. Y él comentaba que se rumoreaba que había conexión del lago subterráneamente con algún volcán. Es un lugar interesante. Sí, no, Bañola está alimentado por corrientes de ríos submarinas, sí, corrientes de agua, quiero decir. Y todos son volcánicas, es un río volcánico. Mira, aquí le pone un poquito de purpurina para los niños, podemos ver, ¿verdad? Pero es que son grietas, el lugar es bastante interesante, ¿no? Solamente es como anécdota esto. Pero sí que, claro, hay muchísimos lugares de estos con leyendas, y cuando hay leyendas de por medio, siempre puede ser que exista algo de verdad o de realidad, ¿no? Bueno, uno de los famosos casos que tenemos de leyendas así es el de las cuevas de los Tallos, en la frontera ecuatoriana peruana, donde allí, según dicen los indígenas, los huaras, los que están allí, y Manuel Palacios también lo comenta, no hay una luz del sol, sino hay como una especie de luz artificial que es como si saliera de las plantas, de las rocas, como si se creara como una especie de hábitat, un microclima también. Sí. Mira, aquí dice Dani Rizas, en Estados Unidos hay una familia de color azul muy conocida.
Supongo que alrededor del mundo hay de todos los colores, ¿no? Supongo que habrá muchos tipos de seres y tal. Luego están los hombres hormigas también, de los indios Hopi, los indios pueblo. Estos seres también dice que bueno, que sus dioses, ¿no? Bueno, los que le enseñaron la agricultura, las conservas y todo en un tiempo de diluvio, les ayudaron a sobrevivir porque se introducieron en las cuevas, ¿no? Con ellos y allí le enseñaron pues muchas tradiciones y muchas cosas. Y fueron guiados por los cachinas, que eran como unos discos, unos escudos voladores que hablaban. Bien. Puestos del revés, sí. Sí, puestos del revés. Sí, o sea, que son la una cueva cultura... de los Tallos, decía que la Cueva de los Tallos sí que es un lugar interesante, porque como decía antes Melody, también el padre Crespi, que protegía el lugar, incluso llegó a hacer como un museo pequeñito, donde él exponía piezas que había encontrado bajo tierra, que además fue lo que aceptaron el acceder una tribu de allí, originaria de allí, y bueno, van a incendiar el museo y el hombre tenía una cantidad de piezas muy extrañas, con unos títulos que precisamente se lo comentar a Melody después, por privado, porque estoy estudiando el tema de la Cueva de los Tallos, es muy interesante, mucho, sí, hay mucha información allí. Carlo Paolo Crespi era un sacerdote salesiano. Él tenía en su museo hasta 7 fuentes diferentes de artículos, de material. Incluso tenía cuadros y obras de arte que los nazis, huyendo en la Segunda Guerra Mundial, llegando a Argentina, llegando luego hacia arriba, Perú, Ecuador, pues habían robado y los tenían escondidos por ahí. Entonces, los suaras, en este caso los indígenas, Crespi nunca fue a las Cuevas de los Tallos, ¿eh? Él estuvo allí en su parroquia, no, él estuvo en su parroquia y a él, pues les hablaba de Dios, les ayudaba, creo que también con medicamentos, con medicinas, y bueno, ellos en agradecimiento le iban trayendo objetos. Pero no tenemos la constancia directa, según contaba Manuel Palacios, indígena de Ecuador, que es el que más sabe de este tema, porque él ha bajado muchas veces a las cuevas y así, que no es solamente una. Comentaba eso, que esos objetos que tenía el sacerdote, pues no se sabía de dónde los sacaban los indígenas. Ahora, lo que sí que es cierto que existe como una especie de biblioteca que no se sabe de qué tipo de material es. Según Guillermo Aguirre, que sería el biógrafo del alumno de Janos Moritz, que fue el que oficialmente dio descubrimiento a la Cueva de los Tallos, pues sería una biblioteca de oro, de placas de metal de oro, pero según otras personas e investigadores, pues sería una biblioteca del conocimiento, el conocimiento perdido del origen de la humanidad y de esos dioses, y que, bueno, y la humanidad pues no estaría preparada aún para recibir ese conocimiento. Y Josep, ¿esto eran realizados por los suaras de la zona, o los suaras hacían ofrendas a un tipo de entidad o seres que habían habitando la cueva? No, yo para mí no lo hacían los suaras, imposible. Porque estamos hablando no solo de repujar chapas de cobre, bronce, oro, que sí que hay, es verdad, y no son solamente chapas, sino son láminas a veces gruesas, y esta las muestra Guillermo Aguirre. Pues son trabajos artesanales impresionantes, y estamos hablando de una cultura que no tiene necesidad de hacer eso. Es como lo de las piedras de Ica. La familia de Basilio Uchuya no tenía ninguna necesidad de comprometerse para ir a la cárcel haciendo eso. No, señor. Entonces, estamos hablando de, pues esto, ¿no? Esa manipulación que existe en esos poderes de ahí arriba, en esos supragobiernos que están y que están escondiendo todo. Pero bueno, al final la verdad es como decimos, ¿no? La verdad acaba saliendo a la luz y esperemos que poco a poco. Y esta pandemia esperemos que sirva para abrir esas conciencias. Sí, sí. Hombre, ya solamente si Luis Armstrong
ya se interesó por ir al lugar. Eso fue un paripé, Rafa. Sí, y Neil Armstrong fue nada. Aquí fue, mira, estuve entrevistando en mi canal al ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez. Y Jaime Rodríguez ha sido uno de los únicos periodistas, o de los pocos, que ha podido entrevistar a Stanley Hall. Stanley Hall fue quien en 1976 produjo esa excursión consensuada con la masonería escocesa y el ejército ecuatoriano y con el servicio secreto inglés. Y Stanley Hall, pues al final, allí se reunieron pues cerca de unas 200 personas, entre militares y todo, y equipo, helicópteros y todo, ¿eh? Sacaron 7 cajas de madera cerradas, clavadas. Una de las cajas se abrió y se vio que estaban sacando objetos embadurnados en petróleo del interior de la cueva, que tiene más de 14 kilómetros, no 5, los oficiales que dicen 5, y los indios intentaron recuperar eso porque era suyo y hubieron disparos y si mal no recuerdo, mataron a algunos de ellos. Sí. Jaime Rodríguez le preguntó a Stanley Hall si sacaron cajas o no, y en su casa le dijo, dice Stanley Hall, no, nosotros no sacamos nada. Entonces, pues bueno, esa es la versión oficial. Yo cuando me hablan de la versión oficial, no me lo creo. Aquí Deborah Goldstein sí que se la cree. Vale, ella es una buena historiadora, bibliotecaria, pero yo prefiero más creerme a un Suar. La versión de un indígena me vale mucho más que la de un político. Y es así. Entonces, y no se sabe dónde va a parar todo eso, todas esas cajas que sacaron, ¿no? No. O sea, aquí lo de... Es que si interviene la masonería, ya olvídate. Porque ahí intervienen distintas logias con sus fetichismos y están por todo el mundo. Y luego están los grados para decir quién manda y quién no manda y quién esconde y quién no esconde. Y estos están sometidos a su vez a otros clubs, entiéndase Bilderberg o Tavistock, etcétera, que son los que están controlando esa distribución de poderes. Que sí que existen esos objetos, algunos están en poder. Ahora yo no sé si Guillermo Aguirre ya murió. Él era el biógrafo de Julio Goyen Aguado. O sea, tanto Janos Moritz como Goyen Aguado, que era el alumno de Janos Moritz, Petronio Jaramillo, que era un militar que murió asesinado. Todos ellos murieron asesinados. O sea, los que intervinieron en las cuevas. Julio Goyen Aguado le dijo a su familia en Argentina, él era vasco argentino, le dijo, tengo que ir a las cuevas por último viaje, si no vuelvo, o me pasa algo, a hacer esto con mi testamento. O sea, él ya intuía. Y Janos Moritz lo que iba haciendo, iba cambiando de hotel, hasta que al final lo consiguieron matar. Vale, es un tema que la humanidad no está preparada. ¿Cuándo estará preparada? Sí, eso no se sabe. Bueno, yo creo que ya estaríamos preparados para saber todas esas cosas. Lo que pasa que, bueno, hay gente que no quiere que salga eso a la luz porque hay muchos intereses de por medio. Entonces... Rafa, estamos preparados. El resto ya no lo sé. Bueno, pero ¿tú crees que no nos enseñan para que no nos alteremos nosotros, para no hacernos daño? Yo creo que a ellos les daría lo mismo. Si ellos quisieran mostrarlo, lo mostrarían, simplemente. Y ya está. No creo que tuvieran problema por eso. No creo que lo hagan para cuidarnos. Bueno, Melody, tú estás cerca de Erx, ¿verdad? Sí, no cerca. Buenos Aires, de Capilla del Monte. Buenos Aires, Córdoba. Argentina es un gran país. Buenos Aires, Córdoba. Bueno, pero estamos cerca que nosotros. Eso sí. Estamos en cuarentena nosotros también, corazón. Muy bien. Bueno, como siempre, ¿viste? Fíjate que Joseph dijo algo muy particular, ¿no? Voy a arrancar por ahí porque me dijo un par de cosas que estuvieron así como muy cercanas a la leyenda de Erk, que no es tan leyenda, sino es más real de lo que por ahí
se percibe, ¿no? Una provincia como Córdoba, Capilla del Monte, es una ciudad, el Uritorco, donde se ha visto mucho contactismo, mucho aducido, mucho avistamiento ufológico. También es una zona y un lugar donde siempre hay mucha energía parapsicológica o paranormal, o también mucha metafísica también, pues justamente donde está este lugar, ¿no? Capilla del Monte, hay un triángulo, por eso ese triángulo particular que yo estaba señalando hace un rato, ¿no? En cada uno de los compañeros fue haciendo un relato de cada tema, y siempre destaca un punto, ¿no? Que siempre hay un lugar, un triángulo, un punto puntual ahí que siempre es como ese magnetismo donde siempre atrae. Y Joseph dijo algo particular, ¿no? Habló de los pueblos indígenas. En general, los pueblos indígenas están ahí como custodias y protectores de esa, digamos, de esa sabiduría ancestral, de esos materiales, de esas herramientas, o sea, como que inclusive su subconsciente Sí, se ha quedado presenta algo, ¿no? Entonces, el Cerro Uritorco, a partir de 1986, cuando se hace la primera, digamos, popular huella, digamos, de un supuesto ovni o extraterrestre, como se decía, como hablaban en ese momento, ¿no? Imagínate que hablar en Buenos Aires, Argentina, en 1986, 1984, estamos hablando de una época en donde acá en Argentina hablar de ufología era una cosa que hablaba la gente que estaba mal de la cabeza, no es que era algo así, que se tocaba, no. Acá hablar de ufología, hablar de contactismo, de abducción, todo eso era gente que eran, o sea, imagínate que estamos hablando de Fabio Serpa, Torrera, o sea, un montón de gente que fue hablando de este tema y fueron tocando este tema de su, digamos, de ERC, con mucho cuidado, inclusive con mucha, digamos, delicadeza, porque el que salía a hablar era punto de inflexión para que los medios, digamos, presionaran, se los cargaran, los burlaran o fueran un punto. Acá en Argentina no es, o sea, recién ahora, digamos, hace poco tiempo empezaron a tocar el tema ufológico con más, digamos, presencia, con mucho más presencia que hasta hace tiempo atrás. En el 84 era muy difícil hablar de estos temas. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa huella de ovni, extraterrestre, o como se lo decía, ¿viste? Los pastizales cuando han dejado las marcas, hay muchas fotografías de ese tipo. A partir de ese momento empezaron a hablar sobre la ciudad intraterrena, por un contactismo que hubo. Pero a mí hay un tema que a mí me llama mucho la atención sobre este tema, ¿no? Porque particularmente esa ciudad intraterrena, lo que se supuestamente dicen, o sea, lo que es la teoría que hacen respecto a esto, es que eligen, digamos, personas para un futuro lejano. O sea, como que eligen personas particulares y las resguardan en ese lugar. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy particular. Y también dijo algo Joseph respecto a los templarios. Este lugar, esta zona, este triángulo energético, que siempre se dice, para que lo voy a decir bien, el triángulo de magnetismo heterogéneo que le dicen, el triángulo energético heterogéneo que le dicen, que es una zona particular, y yo veo que ese triángulo se repite en todo el planeta, o sea, como que en todo el planeta, en algún lugar, en alguna zona, en algún país, está ese triángulo. No me preguntes, pero como que se nota cada vez más. Es cierto, y aparte, en puntos energéticos muy potentes, normalmente siempre hay construido algún templo, alguna iglesia o algo. Exactamente. No sé si es para proteger, ¿no? La zona, o no se sabe muy bien.
Bueno, lo que dicen de esta ciudad intraterrena, que aparte se supone que eligen personas particulares, o sea, que lo que los resguardan ahí, lo hacen y lo tienen porque hacen como una especie de intercambio de información o de cosas que van sucediendo de la Tierra y a otras dimensiones o a otros sitios o a otros lugares, ¿no? Como que tienen como una especie de conexión y comunicación. Esta ciudad de Erg. Melody. Sí. La montaña sería Capilla del Monte, ¿no? Y la ciudad intraterrena se llamaría Erg. Sí. Vale, sí. y aquí el pueblo que lo custodiaba, el pueblo digamos, autóctono que lo custodió hasta hace tiempo atrás cuando todavía existían, antes de que los desgastaran y los hicieran desaparecer, como casualmente, entre comillas, pongo siempre casual, eran los comachingones acá en Argentina, ¿no? Que era un pueblo indígena que conocía, de hecho, hay estatuillas y fragmentos de ellos muy particulares. Pero hay un punto más todavía respecto a la ciudad de Erg, ¿no? En cuanto a los templarios, y que es el punto, digamos, también bastante particular y entra dentro de una leyenda bastante interesante, ¿no? Que habla a partir que en el siglo XII aparece un templario llamado Parsifal, más o menos, si lo tiene alguno. Que este hombre lo que hizo es resguardar el famoso Santo Grial, la piedra filosofal, digamos, la piedra templaria, y el famosísimo bastón de mando, que hasta hoy en día existen, y está protegida y resguardada. Entonces, está en el Tíbet, ¿verdad? El bastón ¿Cómo? de mando. El bastón de mando está en el Tíbet ahora. No te podría decir. Sé que está en Argentina, o sea, hay datos puntuales de que está en Argentina, está protegida y está resguardada. Vale. Pero estamos hablando de un tipo de seres que no son físicos, ¿no? Sería algo como más etérico, más energético, ¿verdad? Más espiritual. No, sí existen. Son físicos. Justamente. Hay uno, ¿no? Que yo siempre me olvido uno. De hecho, yo le hice una entrevista a un investigador también acá en Argentina que siguió las huellas de uno de los que estuvo acá durante mucho tiempo, que también pueden pasar por mi canal hace poco que lo digamos, lo subí al video, hablando justamente de uno de los contactados que tenía tenía un avistamiento todo el tiempo cercano con ellos. De hecho, a él se supone, teóricamente, siempre pongo hipotéticamente, que lo llevaron a ese lugar, él vio el sitio, Acoglianis, el famoso contactado Acoglianis acá en Argentina, digamos, también tenés Fabio Serpa, acá Fabio Serpa siempre, digamos, apoyó la idea de Acoglianis de haber visto personajes particulares con un aspecto bastante, digamos, particular. O sea, era un tipo que todo el tiempo afirmaba, pero, viste, como todo, siempre, digamos, como todos los contactados, siempre como que necesitan, digamos, afirmarse en hechos verídicos y fotografías y cosas, ¿no? O sea, porque siempre quedan en la nada. Pero realmente ese es un tema que acá, por lo menos en Argentina, a la espera del famoso hombre de gris, ¿no? Siempre está protegido ese tema y siempre es un tema que acá, por lo menos en Argentina, se lo va llevando de mano en mano, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la ciudad de Erg, se generó toda una cultura alrededor de Córdoba muy, muy mística. Hay toda una mística respecto a este tema. ¿Y todavía acude gente al lugar a ver si tienen encuentros con estos seres? Mira, hay muchas fotografías, filmaciones y videos de gente que ha filmado, no sé si estos seres puntualmente, pero por lo menos se sabe lo de las luces, se sabe lo de las naves,
se sabe lo de que ha habido gente que ha tenido contacto con esas, o sea, otros contactados contemporáneos ahora, o sea, tiene, digamos, a ver, Córdoba por lo menos es un lugar, es una provincia que es bastante nutrida dentro de este tema. Pero bueno, todavía no se encontró, no se ha podido encontrar el famoso santo grial que todo el tiempo se busca, que todo el tiempo se encuentra, o sea, que todo el tiempo se trata de buscar, o sea, ese santo grial que el famoso templario lo escondió acá tras la escapada y la huida, ¿no? Porque no solamente han venido, digamos, en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, sino también en otras épocas han venido acá a Sudamérica a ocultar cosas, que sí, hay más de lo que todavía no se dice, y yo coincido en otro punto más en lo que se dijo acá. Es como que ¿quién es el que decide exactamente si estamos preparados o no para saber todo lo que realmente se vino hasta acá descubriendo, ¿no? O lo que nos falta todavía descubrir y realmente conocer y salir a la luz. O sea, ¿quién es el que está tomando esa decisión que no nos invitaron a la tomada de esa decisión? Sí. Ese es el dilema y eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Por qué no nos muestran ya? No se sabe, es incomprensible, ¿no? No estamos preparados, bueno, porque lo dicen ellos, ¿no? Porque lo dicen ellos. ¿Quién tomó la decisión por no sé, por qué? Exactamente. Pues muy bien. Yo, claro, hablando también de las momias tridáctilas, también serían intraterrenas, ¿no? Yo sé. Sí, y tanto. Las momias tridáctilas sería el descubrimiento del siglo, por no decir de toda la vida de la Tierra, intraterreno, sí, sí. Porque ahí tenemos la muestra, ahí están los cuerpos. Además de que tenemos la muestra, que tenemos los cuerpos, tenemos personas honorables, científicos, que tienen sus patentes internacionales, pese a quien le pese, que han dicho que son reales. Tenemos la duplicación científica, tenemos la revisión, tenemos el doble y triple ciego para investigarlas, tenemos el ADN, tenemos la secuenciación genómica, tenemos el carbono 14, rayos X, etcétera. O sea, estamos hablando de algo que, a diferencia de las abducciones, de otras leyendas intraterrenas, este caso es real y puede ser comprobado y repetido en laboratorio tantas veces como se quiera. Sobre la piel, sobre la biología del ser. En este caso estamos hablando de dos especímenes totalmente nuevos, unos pequeñitos de 60, que serían más tipo reptiloide, y unos grandes de 1,70 m, que serían más tipo humanoide. Con un ADN imposible, entre sapiens sapiens tendrían de un 20 a un 30%, y el resto es desconocido, previa ya limpieza de ADN de virus y ADN contaminado o degradado. Previa limpieza, porque la secuenciación genómica se limpia hasta 7 veces en el proceso. Entonces, eso sí que son seres intraterrenos comprobados y bueno, que les dan una fuerte cachetada a todos aquellos negacionistas que sin argumentos dicen que son falsos. Exacto. Sí. Pues nada, tenemos grandes, pequeños, verdes, azules, tenemos todo tipo de seres. ¿Te puedo hacer una pregunta? Joseph, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Viste cuando vos dijiste, porque eso me quedó a mí una duda muy importante? ¿Viste cuando vos dijiste en un momento determinado sobre los libros de oro, los que tienen simbología y marca que son como una biblioteca? ¿Viste algo así? Sí, sí, sí. Bueno, viste, a mí me hizo recordar mucho a las famosas leyendas que hablaban sobre la tabla de Moroni. Las tablas de oro. De Moroni, de los mormones, también. Sí, las tablas, sí. Me hizo recordar mucho a ese formato. Estuvieron en las cuevas, los mormones. Sí, sí. Estuvieron allí y Janos Morris al final, cuando vio todo el negocio y que no le hacían caso,
que querían llevarse las tablas y él decía que no, que todo aquello pertenecía a la humanidad y a los indígenas. Entonces los mareó por toda la selva durante 2 o 3 meses y al final los mormones se fueron y dijeron, este hombre está loco. Sí, sí, pero estuvieron ahí. Sí. Sí, porque me hizo acordar mucho a ese aspecto, esa leyenda, esas historias que cuentan a veces, y que siempre aparece el metal, digamos, entre comillas, más duro, ¿no? El oro como para proteger el saber, ¿no? O sea, tiene una metáfora ahí muy particular, ¿no? De estas culturas, ¿no? En particular, porque son las culturas las que están protegiendo estos saberes, digamos, ¿no? Bueno, el oro en sí lo que sería es un mineral que es puro, que resiste toda la radiación solar, más que otros metales, y aparte de que tiene, o sea, te lo puedes beber, es beneficioso para el cuerpo. Sí. Pero ahí hay un pasaje en la Torá que habla de eso, con el becerro de oro y estas cosas. Sí. Pero la idea es que cualquier inscripción que viniera del cielo o de los dioses de las estrellas tenía que estar escritas en ese mineral que el tiempo no le afectara, ¿sabes? Es un poco simbólico, como bien dices, y entonces a partir de ahí, pues, tenemos eso. Bueno, las sondas que se mandaron al espacio, las Pioneer y las Viking, llevaban las inscripciones, estos discos de oro grabados con ese mensaje de Carl Sagan, el paradójico Carl Sagan, o sea, el que no creía y cuando lo tiene delante no sigue sin creer, como el caso de Chill Bolton. Es que siempre Carl Sagan siempre viene a la mente de todos nosotros, en realidad. Es un ser, yo creo que fue más allá que un científico. Porque sí, es una gran persona, pero oficialista. Claro, trabajaba para quien le pagaba, claro. El SETI, bueno, que el SETI al final es un paripé, pero bueno. Sí, exacto. Claro, pero parece que todo este conocimiento... Se habló mucho sobre las tablas de Hermes Trismegistro también, las tablas de Hermes Trismegistro, el Egipto, que también tenía su libro, teóricamente, tenía su libro también, hecho con ese material, también con una cosa muy similar, o sea, como que varios seres planetarios dejaron este tipo de libros y de cosas, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Sí, pues sí. Pero siempre con un mensaje venido de sus dioses, ¿no? Venido del cielo. Y que les daban instrucciones para que le hicieran sobre tal metal o les enseñaban la escritura y, bueno, la tecnología, ¿no? Que tenían en sí. Sí que siempre parece que han estado ahí con nosotros intentando ayudar en algunos casos, en otros casos parece que no. Lo único que querían era comérselos. y bueno, alrededor del mundo, en todas las culturas, pues siempre, ¿no? Y son todos muy semejantes, ¿no? Así que parece que con tantas razas, parece que algunas han ido desapareciendo, solamente nos quedan los cuerpos, otras parece que continúan en lugares, en montañas ocultos o esperando que seamos capaces de poder acceder a ellos, ¿no? Que tengamos esa conciencia. Los hay que son más espirituales, pueden decir que están en otra dimensión, que no son tan corpóreos, ¿no? Tan físicos como nosotros, sino que están en otro estado, en otro plano. Y así en muchos lugares, sobre todo en montañas, ¿no? En montañas que parece que captan la energía mejor. Así que, bueno, me gustaría ir finalizando y si queréis dar una última opinión sobre el tema, pues vamos allá. Empezamos con Chris. Me ha tocado a mí. Bueno, a ver. Lo hago por orden que os tengo en pantalla. Exactamente, la opinión sobre todos los temas que hemos tocado, sobre uno en concreto. Yo puedo opinar sobre todo con el tema de Vallgorguina, porque he estado allí.
Yo creo que realmente allí hay una sabiduría y hay un poder energético muy grande. No entro en juzgar el caso de Xavier C., pero sí creo que es mucha casualidad que hayan puntos en común y que yo siempre pienso que aunque se pueda exagerar o magnificar un caso, cuando el río suena agua lleva, yo pienso que siempre de verdad. Quiero pensar eso. Exacto. El tema de los niños verdes, yo creo que debían ser niños que estaban protegidos bajo tierra, que debían ser niños que estaban como un poco asilvestrados, lo vamos a llamar así, y que gracias a Dios los encontraron y se adaptaron, ¿no?, a la civilización. Sí, Entonces, yo creo que hay mucho le llamaban anemia hipocrónica, clorosis, le llamaban a esto. Pues podía ser una enfermedad que pudieron coger, que es por falta de una dieta favorable. Claro. Sí, puede ser. Yo sí que creo que hay todo un mundo intraterreno que desconocemos totalmente, que puede estar bajo tierra a muchos kilómetros de profundidad. Y sí que pienso que puede haber, ¿por qué no?, en algún momento razas o seres bajo tierra y que desde luego morfológicamente son totalmente distintos a nosotros. Eso es seguro. Y tanto puede ser en la tercera dimensión como se puede dar en otras dimensiones. Exacto. Teníamos aquí a hablar. Sí, adelante. Yo coincido totalmente en lo que decía Cris, que no solamente hay seres dentro de la Tierra distintos, de distintos colores, como lo somos nosotros, de diferentes formas, como lo somos nosotros. Hay una frase muy interesante que la voy a llamar, ¿no? Para que la tiro así, para que la agarre quien la agarre. Como es arriba hasta abajo. O sea, como somos nosotros contemporáneamente, Qué bueno. afuera también lo son, abajo también lo son. Que son seres distintos, que así como están los que consumen carne, también están los que son veganos, como nosotros, y que también son toda una civilización. Que también me llamó una frase de una célebre genia para mí, Elena Petrova Blavatsky, que decía que espera a épocas y civilizaciones humanas que puedan comprender un poco más, ¿no? Pero creo que somos nosotros, la civilización, que merecemos comprender y entender lo que hasta acá venía oculto, y que sí, para mí sí están los energéticamente positivos, los energéticamente negativos, y que sí existen y que sí están, que sí coincido totalmente en lo que decía Cris. Sí, y pruebas hay de ello también. Que las queramos creer o no es otra cosa. Yo sé. Creer o no queda en concepto ajeno. Exacto. Sí. No, yo sí creo que puede existir, digamos, esos seres intraterrenos o civilizaciones intraterrenas, ya sea en la dimensión que podemos ver nosotros o en una dimensión que no podemos ver. Y la literatura está llena de eso también, las novelas, ¿no? Como el famoso Edgar Allan Poe, cuando hablaba también de esa civilización intraterrena. Podemos irnos con Julio Verne, ¿no? El viaje al centro de la Tierra, o Lovecraft, o Ray Barrow. A ver, ha mencionado Melody a Elena Petrova Blavatsky. Ella también hablaba de Agartha y luego se hablaba del Shambhala. Son civilizaciones. A ver, pero una cosa ya que nos llevaría a lo largo de la historia al mito, a la leyenda, que para mí el mito es simplemente una realidad explicada para que se entienda. O sea, con conceptos, con poesía, con metáfora, pero es parte de una realidad. El mito hoy en día ha sido una palabra que ha caído en lo que sería, como una especie de concepto erróneo, en lo que la palabra mito para la humanidad hoy es algo peyorativo o inventado.
Y no. Mito en la antigüedad se basaba en una historia y una leyenda explicada. Entonces tú cuando explicas una leyenda en la antigüedad, como no tenías tele o radio, pues la recreabas. Eso es un mito. Claro. Y entonces los mitos, una vez desmitificados de la actualidad, pues vienen a representar civilizaciones intraterrenas. Por ejemplo, el más famoso caso es el de aparte de la ciudad en Malta, en la isla de Malta, tenemos también en Capadocia, en la actual Turquía, Derinkuyu, una ciudad subterránea con más de 100 metros de profundidad, que allí la gente se refugiaba. Y estamos hablando de una ciudad que ya, según dicen algunos, el primer nivel se construiría en el 1100, antes de la era común, por los hititas. Después vendrían los persas con Ahura Mazda, etcétera. ¿De qué? ¿De qué se escondían? Porque es que ciudades intraterrenas las tenemos también en todo lo que es Mesoamérica, en el Valle del Indo. En fin, había ciudades intraterrenas en todo el mundo, en Japón, en China, en todo el mundo. Entonces, sí existe. Ahora, yo distinguiría entre lo que es la cosa de la tierra hueca y otra cosa que sería las ciudades intraterrenas o lugares naturales aprovechados artificialmente, como quizás también podría ser las cuevas de los tallos, ¿no? Grandes cavidades. Sí. Sí, exacto. Pues... Yo creo, Rafa, que puede haber parte de verdad y parte que no, o parte exagerada en este caso. Entonces, ahí dependerá de cada uno de nosotros, de la investigación de campo, sobre todo, como ha hecho Chris. Esto es genial. Eso sería lo suyo. Exacto. David Álvarez, ¿qué pues, no sé, el tema del fin de la tierra hueca a mí siempre me ha parecido fascinante. Además, hay una línea de investigación en ufología que habla de los ovnis procedentes del centro de la Tierra, ¿no? Aquí el tema es larguísimo y daría, vamos, para muchas charlas. Yo soy un profundo desconocedor del tema, aunque reconozco que me interesa. Shambhala, Agartha son mitos de antiguas culturas orientales, traídos actualmente por Madame Blavatsky y la teosofía en el siglo XIX, y que ahora pues cobran más vida con las ciudades intraterrenas, del interior de la Tierra, etc. De todos modos, otra vez estamos en los niveles de conocimiento. Hay toda una serie de niveles de conocimiento que sería el folclore, el mito, que habla precisamente de seres diminutos que viven bajo tierra. El ser antropomórfico de Atacama, el famoso Ata de Ramón Navia, precisamente podría estar dentro de esta línea de esa raza de intraterrenos que vivía en las cuevas en el norte de Chile e incluso en zonas de Bolivia y demás, y ese sería un nivel. Luego, el nivel para mí más fascinante, más sugerente, sería que la tierra hueca, en realidad, lo que estaría haciendo sería una metáfora, un símbolo de una entrada a otro continuo espacio-tiempo. Siempre sin perder de vista que aquí hablamos de creencias, de lo que yo pueda o no pueda creer. Pero desde luego el tema es fascinante y las cosas que se han dicho esta noche me han resultado muy, muy, muy útiles y además me motivan para seguir conociendo más. Exacto. Sí, nos hemos dejado muchísimos lugares y bueno, y sería para estar no 2 horas, sino pues estar aquí 3 días o 4 más y irían surgiendo nuevamente, ¿no? Lugares así. Pues un placer, sí, y bueno, y encantado de que hayáis podido participar en este programa y os espero, yo cito para otros, si no queréis que sean tantas horas como hemos hecho, pues reduciremos un poquito, pero es que el tema da para sí. Pues sí. Encantado, muchas gracias, Chris, Joseph, David, Melody, para los amigos. Es un placer. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes de misterios de los martes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas noches.